Bueno, vamos a tratar de incentivar la puntualidad, así que empecemos. Buenas noches con todos. Quienes están aquí por primera vez, mi nombre es Daniel Illimore, les doy la bienvenida al programa Alguien con quien hablar, que llevamos a cabo todos los miércoles en la noche, a las 8 de la noche, generalmente con diferentes temas y con un invitado especial que en esta ocasión va a ser Sunis Guamán. Aunque la próxima semana no va a haber un invitado especial y no va a haber un tema específico. Los invito también a que participen y vamos a poder conversar de lo que ustedes quieran. Yo personalmente soy coaching trainer en programación neurolingüística y Lux Profile Master Instructor. Lux Profile habla de un tema de los motivadores intrínsecos del ser humano que es fascinante también. Y el tema que vamos a ver hoy con Suni es reconociendo las emociones para manejarlas mejor. Antes de darle paso a Suni para que se presente, la idea es que este sea realmente un conversatorio. En el momento en que ustedes lo deseen, pueden activar su micrófono y hacer algún tipo de comentario, pregunta. No hay pregunta mala. Sí les ruego estar conscientes cuando no vayan a hablar, mantener el micrófono desactivado para que no entren ruidos molestos para quien esté hablando en ese momento, haciendo la presentación, en este caso Suni. Entonces, Suni Guamán, bienvenida, preséntate. Gracias, Daniel. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre, como ya lo dijo Daniel, es Suni Guamán. Soy máster en programación neurolingüística. También estoy certificada en neurociencias aplicada a la salud y a la educación. Y también estoy certificada en los alcances de criminología laboral y certificada en psicopatía. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta noche y con Daniel, mi mentor en la programación neurolingüística. El tema de esta noche es reconociendo nuestras emociones para manejarlas mejor. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten esta noche? Les pregunto esto porque la mayoría de las personas contestan bien, me siento mal o me siento ahí pasando. Pero es muy importante reconocer nuestras emociones, lo que sentimos. Y se van a preguntar por qué. Pues es necesario porque esto nos va a hacer tomar mejores decisiones, angustiarnos menos, ser más felices, ser más sanos, es decir, tener una mejor calidad de vida física y sobre todo mental. Los seres humanos, por naturaleza, somos seres emocionales, desde que nacemos y por el resto de la vida. Por ejemplo, cuando un bebé tiene hambre o sueño, seguramente va a llorar hasta que la mamá acierte y averigüe qué es lo que le está pasando. Y como resultado, le dé de comer o lo haga dormir. Esto quiere decir que el bebé siente ese malestar, siente algo por dentro y lo manifiesta por medio del llanto. Cuando este bebé ya es un niño y la mamá lo regaña y le dice que no, este niño comienza a sentir algo por dentro y comienza a llorar o se tira al piso y comienza a hacer pataletas. Entonces, este niño no sabe qué es lo que le está pasando, no sabe que lo que siente se llama enojo o se llama frustración, pero lo está sintiendo. Nosotros mismos, a medida que vamos adquiriendo edad y cierta madurez, vamos identificando que a veces nosotros mismos nos sentimos incómodos ante situaciones. Pero esto nos pasa porque tenemos sentimientos, porque tenemos emociones, ¿ya? Y muchas personas tienen la habilidad
de identificar sus propias emociones. Cuando hablo de la habilidad de identificar, me refiero a la capacidad que todos tenemos y que si queremos, la podemos entrenar siempre con alguien con la experticia adecuada, para así aprender a identificar qué es exactamente lo que estamos sintiendo. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Vamos a ver 3 aspectos que nos van a ayudar. El primero va a ser prestar atención. El segundo aspecto es descubrir. Y el tercer aspecto va a ser expresar. Para ir a al primer aspecto, que es prestar atención, les voy a compartir pantalla de una escala con la que vamos a trabajar. Me avisan si ven pantalla, si ven la pantalla. Un ratito. Estabas compartiendo, ahorita te saliste de compartir. Sí, ya. Ahora sí. Veo que Ahí ya está. está. Ya, para ir a al primer aspecto, que es prestar atención, vamos a trabajar con esta escala. Esta escala es del 0 al 10. Siendo 0 muy desagradable, como ven en la pantalla, 5 ni agradable ni desagradable, y 10 muy agradable o súper agradable. Entonces, hola. Ahí está, adelante. ¿Sí me escuchan? Correcto. Ya. Listo. Entonces, si ya tenemos clara esta escala, por ejemplo, cuando nosotros llamamos a alguna operadora, terminamos de conversar y esta persona que nos llama nos dice, bueno, por favor, califique nuestra atención del 0 al 10, siendo 0 mal y 0, 10 excelente. Entonces nosotros calificamos, ¿verdad?, la atención que nos han prestado. Más o menos así es esta escala. Entonces, ¿me pueden poner una manito en el chat para ver si tienen claro esta escala? Exacto, muy bien. Ya. Entonces, una vez que ya tenemos claro esto, debemos saber que todas las emociones tienen un determinado nivel de agradabilidad de lo que siento. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, yo ahorita estoy dando esta charla con ustedes y yo me siento del 0 al 10, me siento un 10. Es decir, muy agradable. ¿Ya? Entonces vamos a hacer en este momento un pequeño ejercicio con todos ustedes. ¿Qué les parece? Vamos, esta noche les voy a pedir a todos los presentes que piensen por un momento cuán agradable es lo que están sintiendo ahora mismo. Ya saben, en una escala del 0 al 10. 0 muy desagradable, 5 ni agradable ni desagradable y 10 súper agradable. ¿Ya? Entonces, a lo que sienten, solo pónganle un número en la escala. Yo le puse un 10 porque yo me siento un 10. Entonces, ¿ustedes cómo se sienten esta noche? Piensen un momento y si desean, anótenlo. Listo. A ver, ¿quién desea participar y decir cuál es su número de agradabilidad en la escala? Lo pueden poner en el chat o si desean pueden abrir su micrófono y decirme cuál es el numerito.
10. 10 por ahí dijeron. Muy bien, perfecto. ¿Quién más participa? A ver. Yo me califico un 10. Muy bien, perfecto. Gracias por su participación. Por ahí me ponen un 4 en el chat. Un 9. Un 9. Muy bien. Ya, listo. Cada uno, bueno, y los que no participaron también ya tienen en su mente un numerito, ¿verdad? Ya, entonces, ahora, eso que cada de uno de ustedes sienten, que es un 9, es un 4, un 6, todavía no sabemos cómo se llama. Pero con esta escala ya tenemos una forma de identificar claramente cómo se están sintiendo, en qué nivel están. Al principio puede ser que parezca complicado, pero luego, a medida que lo vamos manejando, este lenguaje emocional de forma cotidiana se va a volver más fácil. Y lo manejamos con fluidez y así ya están prestando atención. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran acotar o quieran preguntar? Mientras alguien más se anima, yo aprovecho y comento. Lo que está mencionando Suni, si bien puede parecer, en determinado momento a alguien le puede parecer hasta irrelevante, es algo muy importante, porque nosotros, como muchos de ustedes quizás me habrán oído decirlo ya en varias ocasiones, trabajamos en piloto automático, lo que implica que no nos damos cuenta de lo que está pasando, y ese piloto automático se aplica también a nuestras emociones. ¿Ah? Si ustedes se ponen a pensar, pasamos la gran parte de nuestro día sin saber qué estamos sintiendo. Sencillamente estamos sintiendo lo que estamos sintiendo. Y solamente cuando alguien nos pregunta, ahí quizás dirigimos nuestra atención a darnos cuenta de qué es lo que estamos sintiendo. Y eso puede generarnos incomodidades, porque esto puede sonar medio raro. Aunque no sepamos lo que estamos sintiendo, igual lo estamos sintiendo. Es decir, si yo me siento mal y no estoy consciente de que me estoy sintiendo mal, me voy a seguir sintiendo mal. Solamente cuando me doy cuenta de que me estoy sintiendo mal, puedo hacer algo al respecto. Y ese era el comentario que quería hacer. Muy bien. Excelente comentario. Bueno, si no hay otro comentario, continuemos. Vamos a ver el segundo aspecto, ¿no? El segundo aspecto me trae a la mente el concepto de un libro que se llama Focus, del doctor Daniel Goleman, donde él propone el desarrollar determinadas estrategias de conciencia plena. Es decir, dirigir nuestra atención en la dirección adecuada para identificar y focalizar nuestras emociones. De ahí se desprende el segundo punto, que es descubrir. Para ampliar este aspecto, debemos saber que las emociones son respuestas psicofisiológicas que nuestro cuerpo nos da ante situaciones que ocurren a nuestro alrededor. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que si ya tenemos ese numerito, ese número de agradabilidad de lo que estamos sintiendo, como vimos en el punto anterior, ahora debemos identificar en nuestro organismo determinadas pautas que nos den información sobre qué es lo que estoy sintiendo. Es decir, identificar las emociones, pero en el cuerpo. Vale recalcar que no todos sentimos las mismas sensaciones en las mismas partes del cuerpo, pero sí una gran mayoría. Por eso vamos a ver algunos patrones que mayormente un 80% del 100% de la gente tiene cuando está sintiendo determinada emoción. Ojo, que si tú no tienes los mismos marcadores o sensaciones fisiológicas, no quiere decir que te pase algo, no te pasa nada. Cada persona es única, toma en cuenta eso. Entonces, vamos a ver esas sensaciones.
de las 3 primeras emociones que más dolor de cabeza nos generan. ¿Y cuáles son esas emociones? Pues son la tristeza, el miedo y la ira. Y después de revisar cada emoción, si desean, pueden participar con algún comentario. ¿Listo? Voy a compartir pantalla. Ahí está la primera emoción. La tristeza. Es una de las que nos hace doler la cabeza, a todos. ¿Qué podemos hablar de la tristeza? La tristeza se debe a diferentes circunstancias. El distanciamiento, la separación, la pérdida de un ser querido, no saber cómo expresarnos. Hay muchos motivos que en este momento a ustedes se les viene a la cabeza. Cuando las personas sienten tristeza, sienten un gran peso en el pecho, que cuando respiran les pesa. Y esto es una sensación fisiológica. La respiración también es más profunda, es como un suspiro, ¿no? Es un suspiro, es una respiración pausada. Y esto provoca que nuestro ritmo cardíaco sea lento y los músculos no están tensos, sino más bien relajados. Y esto provoca la sensación de frío. Entonces, cuando nosotros ya sabemos cuáles son estas sensaciones o estos marcadores fisiológicos, ya sabemos que lo que estamos sintiendo es tristeza, ¿ya? Y ya podemos identificarla y podemos tomarnos el tiempo para poder sentirla, porque es bueno sentir la emoción, ¿no? Y después de un tiempo determinado ya podemos pararla en el momento que deseamos. ¿Tienen aquí hasta algún comentario? Sí voy a ir a la fiesta, solo que voy a llevar. Bueno, entonces continuamos a la otra emoción. Voy a compartir. Aquí está. La otra emoción es el miedo. ¿Qué nos dice el miedo? Este miedo que ha venido a la mente de todas las personas a nivel mundial desde un tiempo atrás debido a lo que ya sabemos, ¿verdad? Que es la pandemia. ¿Qué nos dice el miedo? Entre otras cosas, nos informa que existe una sensación de angustia que genera ante la percepción de una amenaza. Esta emoción siempre va a depender de nuestras experiencias y de los recursos que tenemos y pensemos para evaluar la situación. Cuando hablamos del miedo, en la mayoría de las personas, ¿cuál es el marcador? El miedo hace que la respiración aumente y que el ritmo cardíaco también vaya creciendo. Y esto hace que Melina, alguien te está llamando a ti. ¿ya? Y esto hace que Silenciaste tu micrófono, Suni. ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ya, muchas gracias. Disculpen. Como les iba diciendo, el miedo hace que, bueno, nuestro ritmo cardíaco vaya creciendo y esto hace que el pulso tienda a subir, los músculos se van a tensar y que su temperatura corporal sea fría. También a veces a algunas personas las manos les sudan, otras personas sienten el miedo en la columna, sienten como un frío que les pasa en la columna o también sienten el miedo en el abdomen, ¿no? Y fisiológicamente eso los manda al baño.
¿Alguna pregunta o algún comentario sobre la emoción miedo? Si no, continuamos. Vamos a ver esta otra emoción. Esta emoción que casi todos los días vemos. La ira. La ira suele ser la emoción, dicen por ahí, la emoción más peligrosa. Algunos de los principales problemas que aquejan a la sociedad actual están relacionados con su crecimiento desproporcionado, ya que el detonante o el origen universal de la ira se encuentra en la sensación de hallarse amenazado de forma física. Puede ser a nuestro amor propio, a nuestros límites o a otras cosas. Y esta emoción activa dos diferentes tipos de respuestas, la lucha o la huida. En la actualidad, esta emoción que nos moviliza hacia la lucha ha perdido todo valor adaptativo. ¿Por qué? Porque nuestro repertorio emocional se desarrolló en un tiempo que carecíamos de una tecnología tan poderosa como la que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, hay un doctor, no sé si ustedes han escuchado, el doctor Paul Ekman, él decía, bueno, pero esto es hace tiempo, ¿no? Muchos años atrás, decía que en la prehistoria, si alguien sufría un ataque de ira y se le pasaba en la cabeza matar o hacerle daño a alguien, no tenía tantas facilidades para hacerlo como las que existen actualmente. Ahora, cuando hablamos de la ira, esta se coloca en una escala de desagradabilidad. En la escala que les mostré hace poco, pues podemos decir que está en el número 1. Aquí la respiración es más superficial, no baja hasta el abdomen, no baja hasta el abdomen, sino que la respiración se acorta. Es decir, que nosotros estamos en este lapso, no estamos así, la respiración solo llega hasta aquí, hasta la barbilla, no baja, no nos sentimos relajados, sino que es una respiración que va mucho más rápida y llega hasta aquí, ¿ya? Los músculos se tensan en la zona del cuello, los hombros, la mandíbula. Las manos y nuestra temperatura corporal también es un poco caliente, ¿no? Entonces, estos son los marcadores o sensaciones de estas tres emociones más o consideradas por la mayoría de las personas negativas, ¿no? La tristeza, el miedo y la ira. Vamos a pasar a las tres siguientes, pero antes, si tienen algún comentario, pueden hacerlo. ¿Ninguno? Listo, vamos a la otra emoción. Paola quiere decir algo, no levantó la mano. Si es así, Paola, adelante. Estás con el micrófono apagado. Ahí estás con el micrófono perdido, pero igual no se te escucha. Si No se puedes le escribir escucha, tu Paula. comentario. Sí lo está escribiendo.
quería comentar que creo nunca haber sentido ira. ¿Es eso normal o no la sé reconocer? Buena pregunta. Doy mi opinión antes de que responda Zuni. Yo creo que puede ser cualquiera de las dos cosas. ¿Qué tan molesta te has sentido en determinada situación? ¿Qué tan impotente? Porque parte del problema en muchos casos es que, como decía Zuni al principio, no sabemos qué nombre tiene lo que estamos sintiendo. Si nunca has sentido ira, perfecto, o sea, no es que esté mal. Si no la has sabido reconocer, podría ser que eso te haya causado sensaciones y emociones adicionales, que si la hubieras sabido reconocer, hubieras podido manejarlas de mejor manera. Esa es mi opinión. Zuni, ¿tú qué dices? Claro, sí, muy bueno tu comentario, Daniel. Sí, también puede ser que también hay otras determinantes, ¿no? En cuanto a la ira. Puede ser que no haya sentido ira, puede ser que haya sentido decepción, frustración, enojo, otras cosas que se derivan de la ira, ¿no? Pero no necesariamente llegaste a la ira. Eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero está bien, si no has llegado a la ira, no te pasa nada. Cada persona, como ya dije al principio, es única, ¿no? Gracias, Paola, por tu participación. Bolivia también quiere hacer un comentario. Hola, buenas noches, mi estimada Suri. Muy importante estos tipos de emociones. Le digo muy importante porque como psicóloga educativa, pues yo manejo, trabajo con adolescentes. Entonces, de esas tres emociones, lo que más me impacta con ellos y que debo trabajar mucho, le digo trabajar con ellos porque ellos no tienen una formación plena como uno la tiene, ¿no? Es la ira. La ira con los estudiantes es algo que tienes que saberla controlar. En cambio, con la tristeza, pues tú como que cuando lo ves que estás triste, pues vas, te acercas, entonces como un apoyo, un halago, entonces uno le va como orientando, ¿no? Para que ellos tengan como una luz. Ya te digo, en lo que es los estudiantes adolescentes. Para un adulto es mucho más diferente porque ya tú tienes una madurez alcanzada, entonces tú puedes controlar. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, sí, la ira hasta para mí mismo, a veces siento ira, sí, porque de ver a veces cuando no valoran a una madre, ¿no? Entonces yo digo, ay, eso como que me impacta y a la vez me enojo mucho, entonces respiro, como tú dices, respiro, lo toco el hombro y le digo, vamos, necesito hablar contigo, pero para esto tengo que tener una empatía con él y dejarlo, darle una pequeña terapia y dejarlo un momento y luego comenzar un diálogo. Pero sí, estas emociones entre la tristeza, el miedo es otra de las causas que también a nuestra juventud pues es una amenaza. Y aún más, como te digo, la ira. Entonces, muy buena te felicito, este programa excelentísimo. No prendo mi cámara porque estoy trabajando, coordinando trabajo para mañana, pero sí es muy bueno. Felicitaciones. Eso es en cuanto yo puedo aportarle en mi área que yo me encuentro, que trabajo con todo este tipo de elementos en el ser humano, como cada ser humano es único y diferente. Sí, gracias. Sí, muchas gracias también a Daniel, que gracias a este programa podemos compartir y hablar con alguien, ¿no? En este espacio. Creo que Rubén quiere hablar. Adelante. Mira, yo creo, para mí, el tema de la ira es más que un estado emocional, creo que es una respuesta cognitiva. O sea, es la manera en cómo interpretamos las situaciones. Porque solemos estar inmersos en alguna situación donde no tenemos ningún valor emocional, pero tal vez esa valoración emocional hace que ella tenga un significado para nosotros. ¿Sí?
Es decir, cuando interpretamos una injusticia, cuando interpretamos un abuso, una falta de respeto, un obstáculo para conseguir una meta. ¿Ya? Cuando tenemos algún pensamiento de tipo de esto es intolerable, o pero ¿quién se cree que es? ¿Verdad? Yo creo que eso normalmente suele ser ese combustible perfecto que va a incrementar y va a prolongar, y ahí sí genera un sentimiento que puede llegar a aumentar esa probabilidad de que podamos ser agresivos, ¿no? Yo creo que la veo desde ese punto. Gracias por tu participación, Rubén. Es válido. Yo no sé qué tanto yo la llamaría cognitiva, porque, o sea, creo que entiendo lo que quieres decir, pero para mí cognitivo implica que la ira tiene que haber sido aprendida. Y me parece que es algo cuando se dan las situaciones, entre comillas, ideales, es algo casi innato. ¿Ah? Podemos ver en bebés, tú le quitas el juguete y le da ira. ¿Ya? Por lo que tú manifestaste, o sea, se está dando una situación que no sabe cómo manejar, etcétera, etcétera, pero no es que aprendió a que ahí le toca tener ira. Eso lo vamos aprendiendo más adelante, porque sí, o sea, llegamos a aprender que en determinadas situaciones la respuesta que debemos dar es la de ira. Y ese es el tipo de situaciones que podemos aprender a manejar de mejor manera para evitar esa respuesta emocional que en muchos casos termina siendo perjudicial para nosotros. No, válido. No, lo que te decía, el tema cognitivo lo decía era porque normalmente es por una interpretación que solemos dar. Más que todo lo enfocaba ahora en ese punto. Pero sí, no, lo que tú dices es súper válido. Es más, me desarmaste. Listo. ¿Alguna otra participación? Bueno, incluso las tres primeras emociones que vimos son las emociones que cuando un bebé viene al mundo son las que siente, ¿no? Cuando un bebé nace, la primera emoción que siente es el miedo, porque el bebé siente miedo en el momento que sale a la luz. En el momento que comienza a tener esa educación cognitiva con la madre, entonces comienza a sentir ira. ¿Por qué? Porque no sabe qué es lo que le están haciendo y por eso comienza a llorar. La tercera emoción que el bebé va conociendo es el amor. ¿Por qué? Porque sabe que todas estas manipulaciones que le hace la mamá es para su bien, su sonrisa es para su bien. Entonces comienza a sentir amor. Esas son las tres primeras emociones. Si no hay algún otro comentario, continuamos a la cuarta emoción, que es la ira, la alegría. Estoy compartiendo pantalla. La alegría. La sentimos por muchas cosas, ¿no? La sentimos porque hemos alcanzado una meta, porque ha ocurrido algo beneficioso para nosotros. Cuando hablamos de la alegría, esta sensación o estos marcadores, ¿qué hacen en nuestro cuerpo? Hacen que nuestra respiración sea un poquito más lenta de lo normal. Y esto nos hace dar ganas de pararnos y disfrutar del momento. Pero a pesar que nuestra respiración está un poquito lenta, nuestro cuerpo está activado y nuestro ritmo cardíaco aumenta ligeramente. Los músculos están relajados y nuestra temperatura corporal es la de calor, pero no es un calor como el de la ira, es un calor agradable. Y la alegría la sentimos también en el pecho como la tristeza, pero en vez de sentir como la tristeza un peso aquí en el pecho, la alegría nos hace sentir una sensación de apertura, ¿no? Como que el pecho se expande. Entonces, esos son los marcadores de las sensaciones de la alegría, ¿ya? Son de felicidad. Entonces, tenemos que aprender a reconocerlos.
La otra emoción que vamos a compartir es la sorpresa. La sorpresa. La sorpresa nos indica que existe algo nuevo y que merece la pena investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando hablamos de la sorpresa, en la mayoría de las personas se activan los sistemas de percepción y separa cualquier acción que interfiera en el ajuste necesario al cambio que se ha producido, ¿no? En ese momento. ¿Y qué hace? Esto hace que nuestra respiración normal se convierta en una frecuencia de respiración breve. Es decir, que nos quedamos así, ¿no? Como una sorpresa. Y esto hace una desaceleración de la frecuencia cardíaca, se nos dilatan las pupilas y se elevan los párpados y las cejas, ¿no? Es un momento de sorpresa, en cualquier sentido. La última emoción que vamos a ver es el asco. ¿Qué nos dice el asco? Nos dice que lo que estamos experimentando es malo para nosotros o que no nos gusta. Entonces, cuando hablamos del asco en la mayoría de las personas, ¿cuál es esta sensación? Esta sensación o marcador fisiológico es más evidente, porque primero se bloquea el sentido por el cual se ha percibido el asco, ¿no? Por ejemplo, si lo hemos percibido por la nariz, nosotros pues nos apartamos, ¿no? Hasta incluso la visión, nos apartamos de esa cosa, ¿no? La nariz también, o sentimos, o muchas personas sienten arcadas, ¿ya? Y también hay tensión muscular. En todo caso, estas respuestas fisiológicas son las que nos van a evitar que pasemos por situaciones desagradables o perjudiciales para nuestra salud y las que nos van a ayudar a que sigamos hábitos saludables. Hasta aquí hemos visto las 6 emociones básicas, ¿no? ¿Y tienen alguna pregunta? ¿O algún comentario que agregar? Bueno, para tener más claro el tema, y como este espacio se llama Alguien con quien hablar, yo quiero hablar con ustedes. Quiero interactuar un poco con los presentes. De todas estas 6 emociones básicas que hemos visto, ¿quién me puede mencionar 2 emociones que han sentido mucho en esta última semana? A ver, ¿quién dice yo? No veo si alzan la manito. Edith Basurto. Edith, ¿tú estás levantando la mano? Sí, Edwin. Eduvit, ¿qué 2 emociones has sentido últimamente en esta semana? Enfado y miedo. Enfado y miedo. Listo. Gracias por tu participación. ¿Quién más? Vamos a ver. Nadia. Bueno, yo últimamente he sentido miedo y temor. Ya, miedo y temor. Ya. Todas las respuestas de ustedes son válidas, ¿sí? ¿Quién más quiere participar? ¿Qué emociones más han sentido? Hay una manito, no sé quién es. En el chat. Yo he sentido alegría y sorpresa, dice Paola. Muy bien. Perfecto. Entonces, sí se dan cuenta, ¿no? Todos sentimos emociones diferentes, ¿ya? Y de ahí surge una imagen que voy a compartir, que es esta de aquí, ¿ya? ¿Sí la están viendo?
De ahí, de todas estas emociones, surge la tríada psicológica, que es pensamiento, emoción, conducta. Es decir, que lo que yo estoy pensando va a influir en cómo me siento y en el comportamiento que tendré. Esta teoría nos indica que si no estamos, que si no estamos consiguiendo lo que deseamos y si no estamos logrando sentirnos como queremos, debemos cambiar nuestra forma de pensar. Debemos desintoxicarnos de las ideas negativas que producen emociones negativas, porque nos hacen mucho daño emocional, fisiológico y conductual. Y lo hacemos pensando en algo diferente, es decir, prestando atención. Como ya vimos, a todas las emociones debemos prestarle toda la atención posible, ¿no? Para darnos cuenta qué es lo que las está produciendo. En cuanto a la ira, ¿qué es lo que produce la ira? En cuanto a la tristeza, ¿qué nos produce la tristeza? ¿Qué nos está produciendo el miedo? ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos identificado esto, podemos cambiarlo. Y claro está, como dice Daniel, dependiendo del caso. Porque puede ser que no podamos cambiar una situación que nos está intoxicando y produciéndonos emociones negativas, pero podemos cambiar la forma de verlo. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve sentir rencor? ¿De qué nos sirve sentir odio? ¿De qué nos sirve sentir furia? Porque están catalogadas como emociones negativas. Si lo pensamos un poco, no nos sirve de nada. Porque si estamos pensando en algo que nos sucedió en el pasado y esto nos causa furia, pues los únicos perjudicados somos nosotros mismos, porque eso ya ocurrió en el pasado, no está ocurriendo en este momento. ¿Ya? Y si está ocurriendo algo en este momento que nos está causando miedo, tristeza o ira, tampoco lo podemos cambiar porque está ocurriendo. Lo que sí podemos cambiar es nuestra forma de pensar ante esta situación. ¿Ya? Y de esta forma, entonces, podemos desintoxicarnos de estas emociones negativas que hasta daño físico nos pueden causar. Hasta, como dice Daniel, un cáncer, ¿no? Así que recuerde que cada persona es única y especial y usted mismo puede entrenar su habilidad de reconocer sus emociones. Y si desea ayuda, puede hacerlo con un profesional con la experticia adecuada, ¿no? Aquí está Daniel también, que es experto en la materia, ¿no? Y él es muy recomendado en esto. Entonces, cuanto mejor conozcamos las respuestas de nuestro cuerpo relacionadas a las emociones, mejor sabré qué emoción es la que estoy sintiendo y qué me está diciendo. Al principio puede costar identificarlas, pero como ya dije, con el tiempo, con trabajo, con un diario emocional, no tardaremos en saber qué es lo que nos está ocurriendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Eduvit. Eduvit. Sí, o sea, me llamó mucho la atención eso de que lo que pensamos afecta en lo que siento y actúo, y que entonces lo que debemos de cambiar es lo que pensamos. ¿Hasta qué punto se puede decir factible que uno pueda cambiar lo que piensa? Porque puede ser algo que sea difícil de sacar de la cabeza, ¿no? Es algo que quizás está constantemente ahí y que le genere las sensaciones o emociones que hemos visto. Entonces,
sí hay una probabilidad de que uno pueda llegar a desintoxicar, como decía Suni ahí, esos pensamientos que nos hacen actuar así, o sea, al punto de eliminarlos y que no puedan volver a uno. Es mi inquietud. Definitivamente que sí, Edwin. Nuestros pensamientos son resultados de nuestros aprendizajes. Y como mencioné hace un rato, trabajamos en piloto automático y eso hace que en muchos casos no apliquemos nuestros aprendizajes conscientes y apliquemos los inconscientes, que son los que nos hacen reaccionar automáticamente. Parte de lo que hacemos con la certificación internacional y con el estudio de PNL es aprender a pensar, aunque suene medio raro. Aprender a darnos cuenta de que nuestras emociones están bajo nuestro control. Y siendo un poco, puede ser que no suene muy bonito para algunas personas, pero las emociones de los demás también están bajo nuestro control si es que nosotros sabemos programación neurolingüística, porque sabemos cómo comunicarnos efectivamente con las personas y sabemos cómo transmitir esas emociones que queremos transmitir. Suni habló de que en caso de no saber cómo hacerlo, contactarse con un profesional. El profesional lo que hace es eso. Lo que hace es ayudarte a descubrir cómo manejar esas emociones. Que pueden ser, cuando nosotros actuamos en piloto automático, nosotros pensamos que las reacciones que tenemos y las emociones que nos producen las diferentes situaciones son las que se tienen que dar. ¿Ya? Tengo que sentirme de esa manera porque pasó esto de aquí. Y no es así. ¿Ya? Nos estamos sintiendo de esa manera cuando pasa esto aquí porque es lo que hemos aprendido a hacer. Podemos desaprender eso y aprender a hacer algo nuevo. Y antes de darle paso a Suni para que complete la respuesta, yo a partir de este momento voy a estar en modo fantasma más o menos. Voy a mantenerme conectado, pero no voy a participar porque voy a estar también conectado en otra sesión que estaba predefinida y no puedo retrasarla. Así que quedan en manos de Suni, que estoy seguro que va a poder dar respuestas a todas sus preguntas. Puse en el chat, tengo una promoción para quienes estén interesados en el curso Emociones y Salud, que va muy de la mano con lo que hemos estado hablando, si me escriben directamente al WhatsApp. Y con eso me despido. Asumo, por si acaso, pueden seguir de largo el tiempo que ustedes deseen. Asumo que la otra sesión que tengo va a demorarse más de lo que va a demorarse el resto del programa de hoy. Si es que es así, nos vemos en la siguiente semana. Y chao conmigo. Chao, Daniel. Gracias. Listo. Bueno, entonces, si no tienen otro comentario más, vamos al tercer punto. ¿Sí? El tercer punto o el tercer aspecto es expresar. ¿Sí? Es importante mencionar, como ya lo hice antes, que el doctor Goleman identificó 6 emociones básicas, que son el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, la sorpresa y el asco. Y es que estas 6 emociones son universales, porque son expresadas facialmente de la misma manera por cualquier persona, de cualquier cultura, de cualquier parte del mundo. Por eso debemos expresarlas adecuadamente, es decir, etiquetarlas. Por ejemplo, como ya lo mencioné al principio, cuando les pregunté a las personas cómo se sienten, dicen bien, mal, por ahí pasando, de ahí la importancia de etiquetar lo que estamos sintiendo, ¿no? Estoy feliz, estoy enojado, estoy triste, ¿no? Para manejarlas mejor, porque por eso debemos conectarnos con esas emociones, porque a veces las rechazamos, pensamos que mejor debemos sentir siempre alegría,
para sentirnos bien y para sentirnos tranquilos. Y entonces, ¿qué hacemos? Rechazamos la ira, rechazamos la tristeza, rechazamos el miedo y pasamos a reprimirlas. ¿Y qué pasa cuando las reprimimos, estas emociones? Se van a manifestar a lo largo del tiempo con una enfermedad, porque el cuerpo habla y eso es una realidad. Por eso, en el momento que reconocemos las emociones, por ejemplo, ahora que están participando en este espacio virtual y se sienten tal vez algunos un poco incómodos porque tal vez están en una silla, ¿no? O tal vez otros están con un poco de calor o algunos están un poco de frío como yo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que reconocer, me siento incómodo por esta razón. Pongamos un ejemplo, porque tengo calor. ¿Y qué hago de ahí? Luego la acepto, pero no la reprimo, porque si reprimo la emoción, tengan por seguro que nos vamos a enfermar, ¿ya? Las emociones no son buenas ni malas, son solo emociones. Por eso es importante, por eso lo importante no es controlar las emociones, porque son automáticas ante un estímulo. Por ejemplo, si estamos saliendo de un centro comercial y empieza a llover durísimo, la emoción instantánea de algunas personas puede ser enojo, alegría, miedo o sorpresa. Tu manifestación instantánea o de algunas personas, ¿no? Depende de el cuerpo, cómo inmediatamente reacciona, ¿verdad? Hay gente que se enoja y su reacción es ponerse agresiva con los demás, o su reacción es llorar, o su reacción es encerrarse o huir. Otro ejemplo es cuando la gente pierde un ser querido. Puede ser en la muerte. Siente una emoción instantánea, que es tristeza, sorpresa, dolor o algunas veces miedo. Obviamente es normal que conforme pase el tiempo, tú te sigas sintiendo así. Y a lo mejor esa tristeza se vuelve en depresión o se vuelve en melancolía, y eso ya sería un sentimiento, ¿no? Porque ya tuvo más tiempo. Y lo mejor, y bueno, ese tema de los sentimientos es otro tema, ¿no? Que vamos a tratar después. A ver, aquí dice un comentario. Vamos a leer el comentario de Gabriel. Gabriel dice, el enojo, ira o irritabilidad, pienso que deben expresarse como usted dice, pero difiero en la parte que mencionó que no hay que controlarla. No hay que controlarla. ¿A qué te refieres con que no hay que controlarla, Gabriel? Si puedes encender el micrófono para conversar ¿Cómo un ratito. está? Saludos, buenas noches. Muy interesante el tema. La parte que quizás estoy malinterpretando es de que, por ejemplo, tengo ira, y en la parte que usted mencionó que dice que no hay que controlarla basándonos en los niños, o sea, como los niños tienen ira, hay que dejarlo que tiren las cosas, que griten, que se golpeen, todo eso. En base a lo que usted mencionó, me gustaría que me aclare aquello. Gracias. Listo. En el momento que un niño está sintiendo ira, tú sabes que él está sintiendo ira porque tú lo sabes, pero tú sabes si él en realidad conoce que lo que está haciendo se llama ira, o tiene tal vez alguna frustración el niño, o tiene algún problema en su hogar. Entonces, el niño en el momento que ha ocurrido algo que está sucediendo en el salón de clase y lo está expresando, tirando cosas, está él manifestando cierto dolor o cierta situación que tiene, que está sintiendo. En ese momento, tú lo que tienes que hacer es dejar que pase la situación, ¿no? Porque si no pasa, no sucede, no sabes cómo él, cuál es su conducta, entonces tú no vas a saber qué es lo que le está pasando, ¿no? Gracias, Gabriel, por tu comentario.
¿Ya? Por eso, ahora que sabemos reconocer nuestras emociones y hemos aprendido un poco de inteligencia emocional, sabemos que no debemos reprimir las emociones, ¿no? Más bien debemos aceptarlas y abrazarlas, ¿no? Si estás triste por alguna razón de peso y necesitas llorar una semana completa, hazlo. Porque es un proceso catártico natural del cuerpo. Recuerden que al estar enojados, no significa que el estar enojados esté mal, pero si constantemente estás enojado, algo nos está diciendo nuestro cuerpo. En el caso que, por ejemplo, puso Gabriel del niño que estaba enojado, es porque algo le está pasando. Entonces, esa emoción nos está llamando a que averigüemos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces, una vez que ya hemos comprendido qué es lo que está pasando, manejar esta información de nosotros mismos, o en este caso del niño, del entorno, y cómo nos está haciendo sentir, cómo está haciendo sentir al resto de niños, a los profesores, en el momento de tomar decisiones, ¿no? Ahora, en cuanto a la ira, por ejemplo, hay un ejercicio que nos va a ayudar bastante, ¿no? Que lo voy a compartir. Aquí, una ayuda para gestionar las emociones. Cuando estés con ira, pregúntate, ¿estoy con ira o estoy molesto? ¿Estoy con ira o estoy frustrado? ¿Estoy con ira o estoy decepcionado o estoy nervioso? ¿Qué es lo que tengo? ¿No? A veces cuando yo le pregunto esto a algunas personas, me dicen, no, es verdad, no tengo ira, lo que estoy es decepcionado. ¿Ya? Esto te ayudará a identificar qué es lo que realmente estás sintiendo y de esa forma poder gestionar a corto plazo tu emoción. En una libretita puedes anotar, si deseas, ¿no? Este cuadrito que te compartí, ¿ya? Donde está de forma horizontal las 6 emociones básicas que hemos revisado. La tristeza, el miedo, la ira, la alegría, la sorpresa y el asco. Debajo de cada una de ellas yo he puesto ciertos ejemplos, pero tú puedes escribir un montón de las que se te ocurran en tu mente, ¿no? Puedes escribir un montón de términos que se asocien a cada emoción. Por ejemplo, cuando escribas en la emoción ira, debajo de ella escribe palabras que se asocien a la ira. Yo he puesto enojo o enojado, irritado o irritada, frustrado, decepcionado, indignado, odio. Abajo de donde dice miedo, yo también he puesto otros términos. Puede ser angustia, rechazo, inseguridad, fobia, preocupación, inquietud. Yo he puesto ciertos términos, pero si ustedes quieren pueden agregarlos más, ¿no? Estos son unos ejemplos que también ayudan. Entonces, cuando tengas este listado y sientas en tu organismo algo que se parece a la ira, al miedo, a la tristeza, busca este cuadrito y busca una de las opciones que escribiste y puedes elegir y tener claro qué es exactamente lo que estás sintiendo. Y así con todas las emociones básicas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Aquí tengo una manito. Ya. ¿Algunos anotaron ya si los términos debajo de cada emoción o ya puedo dejar de compartir pantalla? Suni, una consulta.
Sí, hola, dime. Cuando hablas que la ayuda para que tenemos para gestionar las emociones, ¿influye algo tener un buen nivel de inteligencia emocional? ¿Es un factor que ayudaría a que podamos gestionarlo de una manera más adecuada? Bueno, la primera clave para poder tener inteligencia emocional es reconocer las emociones. Si nosotros reconocemos estas emociones, pues podemos gestionarlas mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú dices que tienes miedo, pero en realidad no es miedo porque lo que tienes es preocupación, entonces te ayuda a saber y a identificar qué es lo que realmente estás sintiendo, pues, ¿no? Entonces, con esto puedes tomar una decisión correcta, porque a veces las personas reaccionan automáticamente, en piloto automático, como lo dijo Daniel, ¿no? Por ejemplo, si la persona tiene ira, ¿qué es lo primero que se le ocurre? Hacer daño, ¿verdad? La lucha, las dos respuestas fisiológicas, la lucha o la huida. Pero si tú ves este cuadrito, entonces tú dices, no, en realidad yo no tengo ira, yo lo que tengo es decepción. Entonces tú ya comienzas a gestionar y a pensar de otra forma cómo te vas a sentir y cómo te estás sintiendo para poder tomar una buena decisión. Y para que estés más tranquilo y pues no te enfermes y también no lleguemos hasta, como dicen, ¿no? Un cáncer o una enfermedad muy, muy grave. Súper, gracias. Listo. Gracias por tu participación. ¿Alguien más? Gabriel, muy interesante este cuadro porque suele confundir. Déjame leerte bien, Gabriel, porque no te entendí. Mencionaba Suni de que es interesante este cuadro, porque a veces la preocupación o inseguridad, uno dice, no es temor, pero aquí nos ayuda a gestionar bien las emociones. Muchas gracias por compartir esa información. Listo, muy bien. Gracias, Gabriel. Entonces espero que este cuadrito con ciertos términos, ¿no?, que yo he puesto aquí nos ayuden a todos. Y si ustedes quieren ponerle más términos a debajo del miedo, más términos a debajo de la ira, pueden hacerlo, ¿no? Pueden seguir más abajo. Entonces dejo de compartir pantalla. Ya. Ok. Entonces, comenzamos con ciertos niveles en la escala de 4, otros dijeron 6, otros dijeron 5, otros dijeron 9, pero ahora que ya saben gestionar un poco las emociones y conocieron un poco más, me imagino que nuevamente pueden revisar esta escala y decir cómo en realidad ya me estoy sintiendo, ¿no? Ya creo que aumentó un poco más este nivel en la escala del 0 al 10 de agradabilidad. ¿Cómo se sienten ahora? Por ahí dicen feliz, muy bien. Perfecto. Hasta aquí, bueno, si ya no hay más comentarios, aquí me dicen 10. Muy bien, perfecto. Qué bien que te haya ayudado. Entonces, hasta aquí esta pequeña charla donde hemos visto cómo reconocer las emociones, qué son, para qué nos sirven y cómo nos pueden ayudar. Hemos visto algunas emociones básicas, todo desde el punto de vista para conocernos mejor, ver cómo funcionan y cómo gestionarlas lo mejor posible, para que nuestra relación con nosotros mismos y con los demás sean lo más felices posible. Entonces, si no hay más comentarios, pues yo les agradezco mucho por su participación y los espero con Daniel la próxima semana, el día miércoles, ¿no? Muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo con el programa Alguien con quien hablar. Un saludo a todos. Chao. Gracias, Uni, gracias. Chao, gracias.